Consideremos que acá tenemos un circuito eléctrico donde tenemos esta fuente y tenemos un conjunto de resistencias. Estas resistencias están dispuestas de esta manera, lo cual origina que la fuente esté enviando una corriente. Esta corriente le vamos a llamar la corriente I. ¿Sí? Muchas veces es necesario optimizar de repente el espacio y por lo tanto un conjunto de resistencias podemos reemplazarla por una sola resistencia. Esta resistencia que va a reemplazar a este conjunto de resistencias se le conoce como resistencia equivalente. ¿Por qué el nombre de equivalente? Porque esta resistencia debe cumplir un principio, que es el principio de equivalencia. ¿En qué consiste este principio? Miren, jóvenes, voy a reemplazar este circuito por otro circuito, que se le conoce como circuito equivalente, donde entre esos puntos A y B se encuentra la fuente, ¿correcto? Y todo ese conjunto de resistencias va a ser reemplazado por una sola resistencia. Esa resistencia lleva el nombre de resistencia equivalente. ¿Y por qué se le llama resistencia equivalente? Porque si nosotros lo conectamos entre los puntos A y B, como este conjunto de resistores se conecta entre A y B, entonces esa fuente estimula a la fuente, esta resistencia estimula a la fuente de tal manera que la fuente envíe la misma corriente que estaba enviando en el caso original. Entonces acá está enviando la corriente I. A ver, ¿por qué? Recuerda que si esa fuente envía una corriente, esa fuente está enviando energía. Y ustedes recuerdan, en la sesión anterior habíamos definido el concepto de potencia. ¿A qué era igual la potencia? La potencia era la diferencia potencial por la corriente. ¿Sí? Esa potencia que él está entregando lo consumen ese conjunto de resistores. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de resistencias va a ser reemplazado por uno solo, de tal manera que lo que él consume va a ser lo mismo que lo que ellos consumen. Por eso envía la misma corriente, obliga a que la fuente envíe la misma corriente, para que siga desarrollando la misma potencia. A ver, veamos un ejemplo. En el circuito mostrado determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Acá tenemos un circuito, ¿de acuerdo? Esta fuente 12 voltios, esta resistencia mide 2 y acá hay un conjunto de resistores conectados entre el punto A y el punto B. Todos estos resistores deben ser reemplazados por un solo resistor, una sola resistencia. ¿Cómo se llama esa resistencia? Resistencia equivalente. Entonces, del principio de equivalencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá está la fuente, esa resistencia de 2 es la resistencia que se encuentra acá, pero entre los puntos A y B vamos a colocar una sola resistencia. Esa resistencia es la resistencia equivalente, ¿correcto? Que existe entre el punto A y el punto B. Muy bien. Si es el equivalente de este conjunto de resistores, entonces hace que la fuente envíe la misma corriente. ¿Qué corriente está pasando por la fuente? Está pasando la corriente de 2 amperios. Entonces, en ese caso, debe enviar la misma corriente. Por la fuente debe seguir circulando la misma intensidad de corriente, 2 amperios. Y esa corriente de 2 amperios es la misma corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios y por la resistencia R. ¿Correcto? Con lo cual, nosotros sabemos que a través de la resistencia va a generarse una diferencia potencial. ¿A qué es igual la diferencia potencial? Al producto I por R, 4 voltios. Y cuando esa corriente pasa a través de esta resistencia, también genera una caída de potencial. Es el producto de la corriente por la resistencia, 2 veces el R equivalente. Y de esa manera cerramos el circuito. Entonces, como yo quiero hallar R, ¿qué podemos plantear? En el circuito podemos plantear
la segunda ley de Kirchhoff, el caso particular. La suma de voltajes en la malla, ¿no?, en un cierto sentido, tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 0. A ver, podemos empezar acá, a partir de ese punto. Sería más 4, signo por donde ingreso, acá más 2 veces el R equivalente, ¿sí?, signo por ingreso más, y acá, recuerden, la fuente, la placa más grande significa más, la placa pequeña significa menos, entonces estamos ingresando por el signo negativo, sería menos 12, y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. De acá despejamos, 2R equivalente nos sale 8. Finalmente, el R equivalente entre los puntos A y B sería 4 ohmios. Esa sería la resistencia equivalente. ¿Correcto? Entonces, en resumen, ¿qué es una resistencia equivalente? Es una resistencia que reemplaza a un conjunto de resistencias, de tal manera que obligue a que la fuente siga enviando la misma corriente. Sigue enviando la misma corriente. Justamente como envía la misma corriente, sigue siendo equivalente al circuito original. Muy bien. Ahora, muchas veces cuando se tiene un circuito eléctrico es necesario optimizar. Y para optimizar es necesario reemplazar un conjunto de resistores por un solo resistor, un conjunto de resistencias por una sola resistencia, que es la equivalente. Pero para ello, estas resistencias se van a conectar de cierto modo que van a dar algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, vamos a hablar de la asociación en serie y también vamos a hablar de la asociación en paralelo. ¿Qué viene a ser la asociación en serie? Tenemos acá una fuente y tenemos un conjunto de resistores, un conjunto de resistencias. Entonces, nosotros sabemos que esa fuente va a enviar una corriente. Esa corriente es la misma corriente que pasa por todas las resistencias, ¿sí? Es la misma intensidad de corriente. Cuando pasa la misma intensidad de corriente por un conjunto de resistencias, se dice que ese conjunto de resistencias está conectado en serie, porque circula la misma intensidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese conjunto de resistores por un solo resistor. Ese resistor es el resistor equivalente. Acá se mira, el equivalente. ¿Y por qué se le llama el equivalente? Porque esa resistencia obliga a que la fuente envíe la misma corriente. Por acá sale la misma intensidad de corriente. Muy bien. Entonces, supongamos que ese punto se encuentra a un determinado potencial eléctrico y ese punto se encuentra a otro potencial eléctrico. Entonces la fuente me indica la diferencia potencial que existe entre el punto A y el punto B. Tú sabes que en la placa más grande existe mayor potencial y en la placa pequeña menor potencial. Por otro lado, cuando la corriente pasa a través de cada resistencia, genera una caída de potencial. Acá también, miren, esa diferencia potencial sería I multiplicado por R1. En la segunda resistencia, la caída de potencial es I multiplicado por R2. Y en la tercera resistencia, la caída de potencial es I multiplicado por R3. ¿Correcto? Por lo tanto, la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, aplicando la segunda regla de Kirchhoff, se obtiene de la siguiente manera. La diferencia potencial entre A y B es la suma de diferencias potenciales cuando vamos desde A hacia B. ¿Sí? Y cuando vamos de A hacia B, tendría que sumar las caídas de potencial I por R1 más I por R2 más I por R3. ¿Correcto?
Esa es la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. En el circuito equivalente, este punto sigue siendo el punto A. Este punto sigue siendo el punto B, ya que esta fuente me sigue indicando la diferencia potencial entre A y B. ¿Correcto? Muy bien. Ahora ya no tengo tres resistores, tengo una sola resistencia. Esta resistencia es la resistencia equivalente. Y por esa resistencia está pasando la corriente I. Por lo tanto, como ese punto es A, ese punto también va a ser A. Ese punto es B, ese punto también va a ser B. En consecuencia, la diferencia potencial entre A y B es la diferencia potencial que hay en la resistencia equivalente. Y esa diferencia potencial en esta resistencia es la corriente por la resistencia. ¿Correcto? Entonces, esa diferencia potencial entre A y B es la corriente por la resistencia equivalente. De acuerdo al principio de equivalencia, esa corriente es la misma corriente que circula en ese circuito. Ese es el principio de equivalencia. Por lo tanto, ¿qué pasa con el valor de I? Mira, el valor de I aparece en los dos lados de la ecuación, en todos los términos, se simplifica. Por lo tanto, la resistencia equivalente, cuando tenemos un conjunto de resistores que se encuentran en serie, se obtiene mediante la suma de los resistores. De esa manera se obtiene la resistencia equivalente. ¿Correcto? Veamos una aplicación. Determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. A ver, en primer lugar, en este momento, como no existe ninguna fuente, ¿correcto? No está circulando corriente. Y como no circula corriente, esos resistores no se encuentran operando, ¿sí? No están activos, están en una situación pasiva, no están funcionando. Para que puedan funcionar, necesito colocar una fuente. Si a mí me piden la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B, es porque ese conjunto de resistores los vamos a colocar frente a una fuente entre A y B. Entonces, para una cuestión didáctica, vamos a considerar imaginariamente que he colocado una fuente entre A y B. ¿Correcto? Miren, voy a colocar acá la fuente. ¿Sí? Entre el punto A y el punto B voy a conectar la fuente. Entonces, esa fuente, como tiene acá diferencia potencial, va a enviar corriente. Esa corriente sale del polo positivo. Esa corriente que envía la fuente ingresa por el punto A. ¿Correcto? Ahora observa lo siguiente, ¿Qué pasa cuando la corriente llega a este punto, a este nodo? A ver, cuando la corriente llega a este nodo, encuentra dos caminos, ¿sí? Encuentra dos caminos. Entonces, si yo aplico la primera regla de Kirchhoff, eso significa que la corriente debería repartirse. Pero una observación, si la corriente pasara por 3, como acá se encuentra abierto, no tendría cómo regresar. Y recuerda que en la primera regla de Kirchhoff, ¿qué nos indica? Que toda corriente que ingresa a un nodo debe ser igual a la corriente que sale del nodo. Por lo tanto, si la corriente pasara por 3, no tendría cómo volver al circuito. Entonces, esa resistencia de 3 no está funcionando, no está en una situación activa, está en una situación pasiva. Esa corriente no va a pasar por acá. Él no funciona. ¿Correcto? Entonces la corriente va a bajar. La corriente baja, no pasa por 3. Esa corriente pasa por 4 y luego llega a este nodo. ¿Qué ocurre? Tiene para ir por 2 caminos. Pero si pasa por 5, la corriente no tendría cómo regresar al circuito, porque acá está abierto. Por lo tanto, esa resistencia de 5 tampoco está funcionando, no está operando. Entonces la corriente lo que va a hacer es ir
por ese camino, porque es un camino cerrado. Y luego la corriente va a volver a la fuente. Siempre debe cumplirse que la corriente que entrega una fuente debe ser igual a la corriente que regresa a la fuente. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, por la resistencia de 2, por la resistencia de 4 y por la resistencia de 6, está pasando la misma intensidad de corriente. Estas dos resistencias no están operando. Por lo tanto, la resistencia de 2, 4 y 6 se encuentran en serie. Y justamente como están pidiendo el equivalente entre A y B, la resistencia equivalente entre A y B, ¿cómo se va a obtener? Sumando 2 más 4 y más 6. Esto sería 12 ohmios. Esa es la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Ahora veamos la asociación en paralelo. Tenemos acá un conjunto de resistores que están conectados de tal manera que ellos se encuentran conectados entre los mismos puntos. Veamos. Acá tenemos una fuente. Ese punto se encuentra un determinado potencial eléctrico y como esa rama se encuentra libre, ese punto también se encuentra al mismo potencial eléctrico. En la parte inferior, ese punto está a un potencial eléctrico B y como la rama está libre, ese punto se encuentra al mismo potencial eléctrico, ese punto también y ese punto también. Por lo tanto, la resistencia R1 se encuentra entre los puntos A y B. Soporta una diferencia potencial que es la misma diferencia potencial que hay en la fuente. La resistencia R2 también se encuentra entre los puntos A y B y la resistencia R3 también está entre los puntos A y B. Conclusión. Cuando nosotros tenemos 2, 3 o más resistores que se encuentran conectados entre los mismos puntos, es decir, entre los mismos potenciales eléctricos, esos resistores soportan la misma diferencia potencial y por lo tanto se va a decir que están conectados en paralelo, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar ese conjunto de resistores por un solo resistor. ¿Cómo se llama ese resistor? ¿Se acuerdan? Se le denomina resistor equivalente. ¿Por qué se le llama resistor equivalente? Porque al reemplazar ese conjunto de resistores por uno solo y lo conectamos entre los puntos A y B, obligamos a que la fuente envíe la misma corriente. En ese primer caso, es la misma corriente que circula por acá, la misma corriente. Si eso se cumple, se dice que ese circuito es el equivalente a ese circuito. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Cuando esta corriente llega al nodo A, esa corriente se va a repartir. ¿Sí? La corriente cuando llega A se reparte. Va a haber una corriente que pasa por R1, que le voy a llamar I sub 1. Va a haber una corriente que pasa por R2, que le voy a llamar I sub 2, y hay una tercera corriente que pasa por R3, que le voy a llamar I sub 3. Entonces, ¿qué te parece si nosotros aplicamos en el nodo A, aplicamos nuestra primera ley de Kirchhoff? La suma de corrientes que ingresan al nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. ¿Qué corriente está ingresando al nodo? La corriente I. ¿Y qué corrientes están saliendo del nodo? La corriente I1 más I2 más I3. Muy bien. Pero esa corriente I1, ¿cómo lo vamos a obtener? Como la resistencia R1 se encuentra entre los puntos A y B, soportan la misma diferencia potencial que hay en la fuente. Es la diferencia potencial entre A y B, ¿correcto? Igual por acá, ¿no? Cuando esta corriente pasa por R2, genera una diferencia potencial. Esa diferencia potencial es la diferencia potencial que hay entre A y B. Igual en R3, cuando la corriente pasa por R3,
genera una diferencia potencial, que es la misma diferencia potencial que hay en la fuente. Por lo tanto, esa corriente I1 de la ley de Ohm, ¿cómo lo podemos hallar? Yo sé que diferencia potencial es I por R, despejo el I, sería la diferencia potencial que existe entre A y B dividido entre R1. Esa corriente I2 es la diferencia potencial entre A y B dividido entre R2. Y la corriente I3 es la diferencia potencial entre A y B dividido entre R3. Esa corriente I mayúscula es la corriente que genera la fuente, pero es la misma corriente que pasa por la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente también se encuentra entre los puntos A y B. Por lo tanto, soporta la misma diferencia potencial que hay en la fuente. En consecuencia, esa corriente I sería la diferencia potencial entre A y B dividido entre el R equivalente. Entonces, como el concepto de resistencia equivalente es que todos ellos soporten la misma diferencia potencial por encontrarse entre los mismos puntos, entonces las diferencias potenciales, por ser iguales, se van. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la inversa de la resistencia equivalente, ¿a qué es igual? A 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2 más 1 dividido entre R3. Es decir, la inversa del equivalente es igual a la suma de inversas de las resistencias dadas. A ver, veamos algunas situaciones particulares. ¿Qué pasaría si todos estos resistores tienen el mismo valor? Veamos qué pasa para un conjunto de n resistores iguales. ¿Cómo hago para hallar el equivalente? Bueno, como todos tienen el mismo valor y todos se encuentran entre los mismos puntos, nosotros sabemos que la inversa del equivalente, ¿a qué es igual? A la suma de inversas. ¿Correcto? A la suma de inversas. Pero ¿cuántos resistores tenemos acá? Tenemos n resistores. Entonces, acá, ¿cuántos términos vamos a tener? Vamos a tener n términos. Si tenemos n términos, la suma va a ser igual. 1 más 1 más 1, n veces. N dividido entre R. De acá despejamos, invertimos, y la resistencia equivalente va a ser igual al valor de uno de los resistores dividido entre el número de resistores. ¿Correcto? Esto se cumple siempre y cuando los resistores tengan el mismo valor y sean conectados en paralelo. ¿Y qué pasa si tenemos solamente dos resistores? Muy bien, es uno de los casos que más vamos a trabajar, dos resistores que están en paralelo. Entonces, la inversa del equivalente entre el punto A y el punto B es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora esto se puede operar, ¿sí? El denominador sería el producto y arriba quedaría la suma, ¿no? R1 más R2 entre R1 por R2. Esa es la inversa del equivalente. Pero si yo quiero hallar el equivalente, entonces esto lo invierto y esto también se invierte. El equivalente entre dos resistores que se encuentran en paralelo sería el producto de sus valores R1 por R2 dividido entre la suma R1 más R2. ¿Correcto? Esto lo vamos a aplicar siempre y cuando tengamos dos resistores en paralelo. Muy bien, una pequeña nota, una observación importantísima. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un resistor y ese resistor se encuentra entre dos puntos
donde hay un cable sin resistencia. Y por ese circuito está circulando corriente. A ver, ese punto se encuentra a un potencial eléctrico. Pero como el alambre de arriba no presenta ninguna resistencia, ese punto presenta el mismo potencial eléctrico, ese punto también presenta el mismo potencial eléctrico y ese punto también presenta el mismo potencial eléctrico. Por lo tanto, esta resistencia se encuentra entre dos puntos que tienen el mismo potencial eléctrico. Es decir, que en esa resistencia no hay diferencia de potencial. La diferencia de potencial es cero. Si circula una corriente, esa corriente observa, si circula una corriente, llegamos a este punto, pero en esa resistencia no hay diferencia de potencial, entonces la corriente se va a ir por el camino que no ofrece resistencia. La corriente viene por acá, baja y pasa por ese tramo. La corriente va por el camino que no tiene resistencia. Y esa resistencia no estaría operando. Esa resistencia se dice que se encuentra cortocircuitada. ¿De acuerdo? Acá hay un cortocircuito. A esto se va a llamar cortocircuito.